Somos la generación de fuego y estamos apasionados por el Espíritu Santo. Quiero invitarte a que podamos leer en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír de Jesús. Como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces se subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que esos hombres tenían en él, le dijo al enfermo: «Amigo, te perdono todos tus pecados». Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿y ese quién es que se cree y que dice estas barbaridades contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan así? Díganme qué es más fácil, ¿perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: «Hemos visto maravillas». Jesús había pronunciado palabras contundentes. En esas palabras estaba el respaldo de la palabra de Dios. Jesús, lleno de poder, se levanta en ese lugar con unas palabras vivas. Estas palabras fueron: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Estas palabras transformaron la vida completa de este hombre, porque él en ese momento comenzó a caminar. Su vida fue transformada para siempre. De su tristeza pasó a vivir una alegría. De su pesar de vivir de esa manera, comenzó a vivir de una manera diferente. Esas palabras estaban cargadas de vida, de seguridad. Eran las palabras de Jesús. ¿Cuáles son tus palabras en este tiempo? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? ¿Cuáles son las palabras que compartís en la familia? ¿Cuáles son las palabras que compartís con tus amigos, con tus compañeros? ¿Cuáles son esas palabras? Hoy llena tu boca de la palabra de Dios. Porque cuando podemos llenar nuestra vida de la palabra de Dios, vamos a pronunciar una palabra nueva, una palabra diferente y una palabra con toda la unción del Espíritu Santo para llevar el mensaje, para alcanzar la vida eterna, para proclamar una palabra de esperanza, de libertad y de salvación. En este tiempo, levántate en medio, a lo mejor, de la adversidad, pero levántate aferrado a la palabra de Dios y proclama la palabra que es verdad, fiel y verdadera. Que Dios te bendiga.